Elemental, queridos amigos. Mejor me quito la pipa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial. Con Paco Álvarez. Ya veis, hoy llevo aquí el gorrito de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de traducciones. Bueno, de algún modo vamos a mencionar, no a Sherlock Holmes, pero sí a ya que el Destripador, que tiene algo que ver, por lo menos es contemporáneo con cuando escribía Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Y entonces, oye, pues por ahí me ha dado, y yo soy muy de Sherlock, y tengo incluso alguna primera edición, y bueno, pues me ha dado por hoy en vez de casco, pues gorrito, que oye, está muy bien el gorrito. No me parezco en nada me parezco más a Watson, yo creo, y más que a Sherlock, pero bueno, oye, por cierto, qué buena la última serie de Sherlock. No digo, bueno, Elementary también, pero digo la otra, la de Sherlock, la inglesa de hace pocos años, cuando dieron a conocer a Benedict Cumberbatch. Antes que nada, me he dado cuenta que, como siempre te me pasa de vez en cuando, el otro día me olvidé de decir la frase del día. Vaya, pues Dios, si es que de verdad no sé para qué hago guiones, para luego no leerlos. Bueno, es que claro, tampoco veo mucho. La frase del día del otro día era una frase de Coco Chanel, que ya que estábamos hablando de negro, elegancia y todo lo demás, una frase buenísima de Coco Chanel, tiene muchas buenas, pero esta a mí me encanta. Y dice, solo vives una vez, haz que sea divertido. Gran frase, ¿verdad? En fin. Bueno, y hoy, otra frase. La frase del día. O sea que esta semana tenemos dos frases, amigos. Pero la frase de hoy es de Antoine Gide y dice, cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de los que la han encontrado. Es una gran frase. Gran frase. Mira, el historiador mexicano Zunzunegui, uno de los personas que más admiro de historia en la Tierra, él dice también eso, que jamás hagas caso a alguien que te diga que, un historiador, que te diga que esto es así, tal cual, lo hemos hablado varias veces. Y hoy tiene que ver mucho el programa con eso, porque ¿están bien las traducciones? O sea, ¿podemos fiarnos de lo que leemos, de lo que hemos leído, de lo que ocurre en la historia en general? Pues a veces no. Antes de que se termine este programa, este episodio, llegaréis, queridos amigos, a la conclusión de que no se puede fiar uno de nada. El otro día, ¿os acordáis? Hicimos por ahí un programa por ahí que ha tenido mucho éxito de los míos, que es todas las fechas están equivocadas. Bueno, pues hoy se podría llamar todas las traducciones están equivocadas, o como dicen los bárbaros del norte, lost in translation. Perdidos en la traducción. Perdidos en la traducción, pues mira, para empezar, empezar por algún lado. Una de las supersticiones más extendidas en España con respecto a los colores, por ejemplo, y una superstición que siguen al pie al dedillo, muchísimos artistas y personas relacionadas con el mundo del espectáculo, el cine y la televisión, es que vestir de amarillo trae mala suerte. Esto a que lo habéis escuchado un montón de veces. Por ese motivo, pues sobre todo en artes escénicas, la gente se niega a vestirse de amarillo o para subir al escenario. ¿Por qué? Pues porque se supone que Molière, se dice que Molière murió estando vestido de amarillo. Por cierto, estaba haciendo el enfermo imaginario. Molière, el francés, el escritor francés, ¿no? Que se llamaba ya realmente Jean-Baptiste Poquelin. Y esto fue mientras estaba representando la obra, y dicen que iba vestido de amarilla, y muchísimas fuentes en internet, podéis buscarlo, erróneamente, resulta que el ilustre dramaturgo y actor vestía en ese momento de amarillo. Pero, y es un gran pero, resulta que no iba vestido de amarillo Molière en esa función. Hay suficientes pruebas documentales que indican que para interpretar el papel de Argan, que era el protagonista de la obra, había encargado a una sastrería parisina, parece que se conserva incluso el ticket de la sastrería, un traje de color amaranto, que es un color que es rojo tirando a granate.
y parece ser que iba vestido de ese color, cada una de las 4 funciones que le dio tiempo a protagonizar antes de que le diera un hamaku con escena y chimpún. Total, Amaranto. ¿Pero qué pasó? Que no se sabía traducir o no se tradujo bien. Estamos hablando ahí, finales del siglo XVII. Y se tradujo como, en vez de Amaranto, amarillo. ¿Qué es eso? Tú pon amarillo. Amarillo. Por una mala traducción, la gente le tiene miedo o cree que el amarillo trae mala suerte. Es curioso, dices, hombre, pero esto pasará en todo el mundo. No, porque claro, como no pasa en todo el mundo, pues resulta que el color de la superstición... ¡De la superstición! En Francia es el color verde para el teatro, en Inglaterra es el color azul, en Italia es el color morado. El hecho de que en cada país tengamos un color distinto demuestra que estamos ante una mala traducción que ha cambiado la historia. Sí, tal cual. Pero bueno, por ejemplo, es que, yo qué sé, pasa mucho, todavía en cosas muy modernas, en redes sociales. Por ejemplo, pasó en 2018 en Facebook, resulta que hubo un terremoto en Indonesia, un terremoto terrible, y muchas personas utilizaron Facebook para dar a conocer a sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, que estaban bien. Y para eso escribieron una palabra en Indonesia que es selamat, que significa sobrevivir. Pero resulta que, que esta palabra también significa algo así como felicidades. Entonces Facebook, cuando la gente subía tranquilos amigos, estoy bien, he sobrevivido al terremoto, resulta que Facebook pensó que estaban diciendo felicidades y empezó a llenar de globitos los perfiles de la gente que estaba intentando avisar a sus familiares que tranquilos, estoy bien. Con lo cual, pues el algoritmo de Facebook pues nos demostró que tampoco sabe traducir exactamente bien. O sea que es otro aviso de que no nos fiemos de las redes sociales, que no nos fiemos desde luego de la inteligencia artificial bajo ningún concepto. Y mira, diréis, ¿qué bandera de España más rara? Es la bandera de Carlos III, la primera bandera que se utilizó, primer tipo de bandera que se utilizó en los barcos españoles. Como tengo unas cuantas, igual que gorritos y cascos, pues oye, voy a ir poniéndolas por aquí y así vamos cambiando. ¿Veis? Solo tiene el escudo de Castilla y de León y se supone que ahí están englobados todos los reinos. El otro día tenía una bandera con los escudos de los 4 reinos. Los 5. En fin. Otro problema, ¿no?, de la traducción. El Facebook y el sobrevivido en vez de felicidades. Pero hace mucho tiempo también pasaban estas cosas. En el siglo XIX, por ejemplo, el astrónomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, pues conocido, comenzó a registrar en un mapa la superficie o a hacer un mapa de Marte, pues, de lo que veía de Marte a través de su telescopio. Pero ¿qué pasó? Pues que llamó mar y continente a las áreas oscuras y claras, como se había hecho con la Luna, a las áreas oscuras y claras que se veían en el mapa de Marte, y se refirió también a una serie de canales, en italiano canali, que creyó observar en la representación del planeta. Pero claro, eso se tradujo mal como canales, canales fluviales. Y entonces, pues, se empezó a creer, empezó a haber una teoría de que habían sido creados por vida inteligente marciana, o sea, de que había marcianos. Hasta el punto de que el astrónomo estadounidense Percival Lowell describió cientos de ellos entre 1894 y 1895. Y escribió un montón de libros, pero un montón. Este señor, no creo que se vendan ya, Percival Lowell, libros explicando que estos canales eran estructuras artificiales para transportar agua construidas por los brillantes ingenieros marcianos. En fin, bueno, esto fue en 1895. No es ninguna casualidad que H.G. Wells escribiera La Guerra de los Mundos en 1898, ¿no? En fin, tenéis aquí la portada de La Guerra de los Mundos, y antes no os lo he mencionado, pero bueno, ya habéis visto un grabado sobre la muerte de Molière,
y los globos como los que aparecían después del terremoto. Facebook obviamente pidió disculpas que fueron aceptadas, pero te imagínate, macho, que chasco, estás diciendo, tranquilos amigos, estoy bien, y ping, y salen globitos. Pues tío, que ha habido terremoto, que ha habido un montón de víctimas, en fin, terrible. Pero bueno, estábamos en La Guerra de los Mundos, que ya sabéis que, aunque se escribió en 1898, se hizo muy, muy famosa. La escribió H.G. Wells y otro Wells, que no tiene nada que ver, que es Orson Welles. La retransmitió en radio, creo que fue en 1934 o 38, no me acuerdo, la tengo por ahí. Pero bueno, la retransmitió en radio a todos los Estados Unidos, una lectura del libro, pero como si fuera real, o sea, como si fuera un documental de ficción, o sea, como si estuvieran... ¿Y cómo? ¿Qué está pasando? Pues ahora en Londres estamos viendo tal, los marcianos y tal. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in the last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads to the north. Artillery, Air Force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. Y la gente se volvió loquísima. Hay hasta alguna peli sobre el tema. Quiero decir, la gente se creyó que lo que se estaba retransmitiendo en la radio era de verdad una invasión de la Tierra por parte de los marcianos. Obviamente los marcianos que habían construido los canales, que era una mala traducción del italiano canali. Y así, o sea, quiero decir, de ahí a la Guerra de los Mundos, a pánico en la ciudad, la gente comprando papel higiénico, me imagino, en Wichita y en Minnesota como locos, bueno, en fin. Pero es que mitos producidos por malas traducciones las hay en todas partes. En la mismísima Biblia, en el primer libro, Biblia de hecho quiere decir el libro, ¿no? Como lo del fruto prohibido. Resulta que el fruto prohibido posiblemente sea una mala traducción, mala entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque mala también quiere decir manzana en latín. Pero el tema es, en latín, eso ya he dicho, también mala se dice manzana, pero es que mal también se dice malus. El genitivo es mali, ¿no? Manzana sería malum, el genitivo sería mali. El mismo. Así que resulta que en el Génesis, en la Vulgata de San Jerónimo, o sea, en la versión en latín, dice de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas, que se puede traducir como del árbol de la ciencia del bien y del mal, del ligno autem scientia boni et mali, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Sería una traducción, no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sería una traducción correcta. Pero otra traducción, que es la que se hizo, la que entendemos, es y del árbol de la ciencia del bien, de la manzana, no comerás, o no comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Resumen, no te comerás la manzana. No había manzanas en esa época. En la época en la que se escribió la Biblia, es bastante raro o improbable que hubiera manzanas en la zona de Israel, Judea, etcétera. Con lo cual, difícilmente iba a referirse la Biblia a una manzana, a un fruto. Es probable. O a lo mejor se refería al mal, simplemente. No comerás el fruto del mal, o sea, de la ciencia sacarás solo el bien, no sé, ni idea, no me voy a meter en eso, pero sí, resulta que manzana es una mala traducción que si la corrigiéramos tendríamos que corregir el arte de los últimos 21 siglos, ¿no? En fin, perdonad. Mi tacita de Castellón, porque aquí, Historia Confidencial, sabéis que somos confidenciales, ¿por qué? Si me conocéis de aquí, tenéis que seguirme en Castellón Confidencial. Y si me conocéis de Castellón Confidencial, pues bienvenidos al Club de la Historia Confidencial, donde vamos a aprender, por ejemplo, cosas tan curiosas como malas traducciones. Pero, bueno, en fin, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero ha habido otros dioses como Mitra, Krishna, Horus, Atis, Buda, Gautama y demás colegas que han nacido de vírgenes. Yo creo que en todos los casos se refiere, los mitos se refieren a mujeres que no se han casado.
Porque de hecho la palabra de la Biblia con la que llaman Virgen a María en el Antiguo Testamento, cuando se profetiza por Isaías que el Mesías nacerá de una virgen, a lo mejor esa frase no está del todo bien traducida. Al menos en la Vulgata, que ya hemos dicho que es la Biblia oficial del catolicismo, bueno, lo fue hasta 1965 o más. En Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá. En latín, ecce virgo concepit. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué Emanuel? Bueno, eso es otra guerra. El caso es que virgen en latín, bueno, puede que venga que esté traducida del griego partenos, que sí quiere decir virgen, como Atenea Partenos, que tenemos aquí una preciosa imagen de Atenea Virgen, que sería el nombre completo del personaje. Pero claro, la Virgen, la doncella, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Es muy complicado. Atenea Partenos, como habéis visto, es una efigie de marfil y oro que estaba en el Partenón. Y eso que efectivamente Atenea sabemos que nunca se casó ni tuvo novio que sepamos. Y el caso es que el Evangelio según San Mateo dice que María era Artenos. Y eso se tradujo por el bueno de San Jerónimo como Virgo en una época que es el siglo IV, cuando Roma ya no era lo que era y las vírgenes eran de piedra. En fin, quiero decir, la virginidad no es un concepto que se maneje en Roma de la manera en la que se maneja en la Biblia. Entonces, quiero decir, ha habido eternas y habrá eternas discusiones sobre si en la Biblia se dice que la Virgen era virgen o que era una doncella o de qué manera, porque en esa época no se conocía. Digamos, desde luego no en Roma ni en Grecia se menciona en ningún caso digamos, nada físico que hable de la virginidad. En fin. Pero he dicho que no me iba a meter en líos, así que mejor vamos a cambiar de tercio y vamos a pasar a hablar del Moisés. Joder, qué tos. Perdonadme. Del Moisés de Miguel Ángel, nada menos. Que está casualmente en Roma, ya lo sabéis, en la iglesia de San Pietro in Vincoli, que sería San Pedro encadenado. ¡Ay, madre! Y además de su perfección, ¿no? Que según la leyenda llevó a Miguel Ángel a golpearle la rodilla a la estatua diciéndole ¡habla! Porque la verdad es que es una maravilla, como estáis viendo aquí el Moisés de Miguel Ángel. Hay otra cosa que llama mucho la atención en esta gran estatua de Miguel Ángel, que es, lo estamos viendo aquí en un primer plano de la estatua, que es ¿cuernos en la cabeza del Moisés? ¿Qué es eso? Bueno, pues resulta, hay quien dice que son unos cuernecillos que le puso Miguel Ángel para burlarse del Papa. Me temo que no, incorrecto. Hay quien dice que si son dos caracolas. No sé por qué iba a venir Moisés bajar del monte con dos caracolas. No tiene el más mínimo sentido, con dos caracolas enredadas en el pelo. El problema viene otra vez de la traducción, que es que en el Éxodo en hebreo pues se dice que el rostro de Moisés, tras descender con las tablas de la ley, resplandecía con rayos de luz. Karan or Panat, se dice en el Éxodo 34, 29, 35. Y este del Karan or Panaf, que querría decir eso, su rostro resplandecía, pues resulta que se tradujo como Keren, que quiere decir cuernos en hebreo. Y entonces en latín se dejó cornuta eset facies o facies sua. Su cabeza apareció con cuernos. Bueno, quiero decir, es una mala traducción de la Biblia. Evidentemente Moisés no tenía por qué llevar cuernos de ninguna de las maneras y los lleva en esta estatua muy dignamente, pero por culpa de esa pésima traducción en este caso, porque claro, el hebreo no tiene vocales, con lo cual pues es bastante fácil confundir Karan con Keren, y porque evidentemente eso, la palabra no tiene vocales y se puede referir a las dos cosas.
Afortunadamente en el siglo XVIII se corrigió la Biblia y le quitaron los cuernecillos al pobre Moisés, a quien una mala traducción había convertido en el Minotauro. Pero en la Biblia hay otras malas traducciones como bastante complejas y yo creo que incluso algunas es mejor la mala traducción que el original. Es el caso también del hebreo, cuando yo creo que es el más gordo, la errata más gorda que hay en la Biblia, es esta que dice de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de que un rico entre en el reino de Dios. En realidad, bueno, en este caso es un problema del griego, porque maroma, con lo que se atan los barcos, las amarras de los barcos, en griego antiguo se decía camilos, pero San Jerónimo lo tradujo como camelos, que quiere decir camello. Entonces, quiero decir, a lo mejor el sentido original de la frase es más difícil que una amarra, que una maroma pase por el ojo de una aguja, que es una metáfora bastante más simple y menos poética, de todas formas, que la de que un camello pase por el ojo de una aguja. Camilos contra camelos. Evidentemente, yo creo que queda más bonito lo de camelos, que es con lo que nos hemos quedado, aunque Camilos evidentemente tiene mucho más lógica. Aquí estamos viendo un camellico, ¿no? En fin. Hay otras cosas muy curiosas que siguen pasando con las traducciones. Por ejemplo, estábamos hablando al principio de Jack el Ripper, de Jack el Destripador, pero es que resulta que tenemos aquí un dibujo, ¿no? del muchacho, y la portada también de Jack the Ripper. El problema es que la primera vez que se tradujo al español esta noticia, porque fue una noticia, durante mucho tiempo salía en la prensa, evidentemente sus terribles crímenes y todo lo que estaba ocurriendo en Whitechapel, pero resulta que la traducción al español se hizo mal. Aquí vais a ver una noticia que le voy a pedir a Juan que la deje un rato para que podáis verlo. En vez de Jack the Ripper se entendió o se escribió Jack the Piper. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en vez de ser el destripador sería el gaitero. Jack the Piper. El gaitero. En fin. Este tipo de cosas lleva, por ejemplo, a que haya un grupo que se llame un grupo tributo a los Red Hot Chili Peppers, chiles, pimientos, que se llaman los Red Hot Chili Pipers. Que estáis viendo aquí su logotipo. Me gustaría saber si hacen versiones con gaitas de las canciones de los Red Hot Chili Peppers. Iba a decir Red Hot Chili Peppers, desde luego me estoy volviendo loco. Imaginaros, claro, la gente que leyó esa noticia, que he tenido que va un gaitero por Whitechapel matando a gente. O sea, en fin, no deja de ser curioso, pero es que esto pasa todo el rato, porque es que hace no demasiados años estuvo Michelle Obama de vacaciones en España también y no sé qué, estuvieron en un hotel y tal, y la noticia de agencia decía que habían estado descansando la familia Obama, Michelle Obama y sus hijas en una cama libanesa. Y así salió en todos los medios de comunicación. En una cama libanesa. ¿Qué es una cama libanesa? Existen las camas balinesas, como esta que nos está poniendo Juan. Una cama balinesa, no libanesa. Se confundieron. Bali. Michelle Obama, donde pasó un rato descansando, fue en una cama balinesa, obviamente. En fin. El caso es que esto de las traducciones sí, siempre ha sido un lío. Y hay traducciones muy graciosas. Ahora Juan nos va a poner unas cuantas para que veáis de estas de internet. Algunas son muy viejas, pero me hacen mucha gracia. Y oye, ya que esto va de ojo con las traducciones, pues quería que las fuerais viendo.
Es que, claro, hay que tener en cuenta que todos los documentos antiguos han sido copiados, recopiados, traducidos, retraducidos, copiados a mano, impresos por primera vez seguramente en el Renacimiento, corregidos, aumentados, mejorados. Entonces, cuando alguien nos dice, es que Salustio escribió tal cosa, o es que Tácito, o es que... No tiene por qué ser así. Mira, esta imagen que estáis viendo, que os está poniendo ahora Juan, que veis que arriba hay un texto en inglés, y debajo hay un texto que no se entiende un carajo. ¿Por qué? Porque está en galés. ¿Pero qué es lo que dice el texto? ¿Es una traducción de lo de arriba? Pues realmente lo que dice abajo, en galés, dice: estoy fuera de la oficina, envíen cualquier texto que quieran traducir. Pero el tío se creyó que se refería bueno, pues que era la traducción. No lo era. Es como cuentan también, no sé, esto no sé si es un mito o es verdad, lo de que cuando llegó el primer español a Yucatán, le preguntó, ¿y esto cómo se llama? Y le contestaron en maya, Yucatán, que quiere decir, o querría decir, según el mito, no sé si es cierto, amigos de México, decirme si es cierto o no, ponerme en mi sitio, porque no lo sé. Y que Yucatán quiere decir, no te entiendo. Y entonces, qué bonito, Yucatán, pues esto es Yucatán. Cuentan algo parecido de Canguro, que también el primer explorador inglés, un día tenemos que hablar de... Bueno, cuando hablemos del racismo español, que va a ser en breve, porque estoy a punto de terminar de preparar ese capítulo, pues hablaremos también del ejemplo inglés en Australia. Pero dicen que un explorador australiano iba por ahí y entonces vio un canguro. Este animal obviamente no existía fuera de Australia, y entonces le preguntó a un aborigen, oiga, ¿y este animal cómo se llama? Y el aborigen le contestó, kangaroo, que quiere decir, no te entiendo. Y el otro dijo, ¡ay, qué bonito kangaroo! Y así se quedó. En fin, no sabemos si es cierto, pero bueno, pero no deja de ser curioso. El caso es que eso, no os fiéis de las traducciones, no os fiéis de las fuentes antiguas, eso os lo digo siempre. La gente que quiera saber historia, está muy bien, hay que leerse todas las fuentes y todo lo demás, pero hay que nunca tomarlas como con literalidad, porque acabamos de ver que ni siquiera la Biblia la podemos tomar con literalidad, ¿no? O sea, no todo lo que pone en la Biblia está bien traducido. Hay otras cosas, está la coma. Hay muchas cosas en la Biblia que se saben que no están del todo bien traducidas, y he mencionado estas poquitas. Insisto, la del camello, pues oye, a lo mejor es mejor la mala traducción que la buena traducción. Desde luego ha tenido más éxito y es más gráfico, ¿no? Un camello por el ojo de una... Quiero decir, es como más... Lo otro, pues claro, dices, hombre, una maroma, ¿cómo va a caber? Claro, es un cordel gordo, ¿no? Al final. Y tiene menos gracia. Pero bueno... En fin, amigos, pues yo creo que sí hemos aprendido algo, ¿no? Hemos visto traducciones muy curiosas de todos los tiempos, desde los tiempos de la Biblia hasta cuando Michelle Obama viene de vacaciones a España, pasando por Facebook en Indonesia, viendo que no hay que fiarse de lo que nos digan ni los libros, ni siquiera de lo que os diga yo. O sea que, pues eso, como empezamos con la frase que decía André Gide, de sigue a los que buscan la verdad, desconfía de los que la han encontrado. Por eso también, ¿quién era? Tomás Kempis, el que decía, desconfía de los hombres de un solo libro, como el Corán. Por ejemplo, hay que leer todos los libros, bueno, todos los que se pueda, o sobre todo los buenos. Y por cierto, eso me recuerda que tengo aquí, mira, un libro para recomendaros de un amigo. ¿La veis? Tigre Blanco, de Cástulo Veranio. Es una novela muy curiosa de un viaje de unos jóvenes de la Itálica de Adriano a la India a buscar un tigre blanco para el emperador Adriano. Es un libro que recomiendo muchísimo, es muy divertido, muy entretenido, y habla de algo que se habla muy muy poco, que es de la presencia romana en la India, que había un puerto romano ahí y muchas más cosas. Y aparte vamos a hacer una cosa, este libro lo ha dedicado el amigo Cástulo a uno de vosotros, a uno de los seguidores de
de Historia Confidencial con Paco Álvarez, y al principio habíamos pensado, vamos a hacer una pregunta complicada, no sé qué o tal, y lo sorteamos. No, vamos a sortearlo directamente entre todos los que hagáis algún comentario, mejor que sea positivo, a este capítulo. Y aunque bueno, el sorteo lo haremos yo creo que en junio, y lo avisaré pues eso dentro de, para que dé tiempo, pues dentro de 2 o 3 capítulos, para el primer programa de junio, por ejemplo, lo podíamos hacer, y pero solo valen los comentarios que estén hechos en este capítulo concreto de Lost in Translation. Así que, amigos, pues hasta aquí todo. Tigre Blanco de Cástulo Veranio. Si queréis participar en el sorteo, ya sabéis, dejar un comentario, mejor positivo, y decir, no sé, pues, si os apetece, a quién le recomendaríais este canal, ¿eh? Eso sería una cosa curiosa. Y bueno, será un sorteo lo más limpio posible, y ya os comentaré a quién le ha tocado y cómo haceroslo llegar. Si es a España, pues ya me encargaré yo del franqueo. Y si es fuera de España, pues ya me decís cómo hacemos, porque al final me va a costar más que el canal. Bueno, en fin, amigos, pues lo dicho, a todos y cada uno de vosotros, muchísimas gracias por estar en esta charla de tú a tú, de amigos, hablando de historia y de cosas curiosas, hoy de los problemas de las traducciones. Y muchas gracias por estar conmigo aquí en Historia Confidencial con Paco Álvarez. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Mua, mua, mua, mua!